¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al Farmacon. El día de hoy me complace anunciarles que inauguramos una nueva sección que es la sección de entrevistas que vamos a tener con diferentes especialistas en un tema específico. Y el día de hoy comenzamos con las entrevistas acerca de un tema muy importante que nos estuvieron escribiendo demasiado que tuviéramos, que es la nutrición. Y para ello nos escribieron diferentes preguntas, las cuales se las realizamos a la especialista que es la doctora Georgina Medina, que es una gran compañera y amiga y que nos va a estar hablando de este tema de nutrición. Voy a presentarles a la doctora Georgina Medina, que es investigadora biomédica, que tiene como antecedente de ser docente de más de 10 años en la Facultad de Medicina, que tiene una segunda carrera en nutrición, que es coordinadora y tutora actualmente del Diplomado de Bariatría Clínica en la Escuela Saint Luke de Medicina y además cuenta con estancia en Harvard en investigación. Entonces, tiene un amplio conocimiento sobre este tema y le damos la bienvenida a la doctora Georgina Medina. Adelante. Bueno, pues comentándoles todo esto que hablábamos acerca de toda la trayectoria de nuestra querida doctora Georgina Medina, pues vamos a darle la bienvenida, que suenen los aplausos y comenzamos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Muy bien, muy a gusto, muchas gracias. ¿Y tú, Giovanni, qué tal? Muy bien, muchísimas gracias porque aparte eres la pionera en iniciar en este caso con las entrevistas aquí en el programa. Esperemos que tengamos Ok, muchos más, pero claro que sí. muchísimas gracias y que después hablemos acerca de otras situaciones. ¿Cómo ves? Muy bien, fabuloso, aquí estamos. Bueno, pues fíjate que tenemos por ahí una dinámica en la cual vamos haciendo diferentes preguntas Ujú, sobre diferentes temas. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de temas de nutrición. ok, Entonces, por ahí algunos, sobre todo estudiantes de medicina, algunos pacientes realizaron algunas preguntas ujú. y queremos que nos ayudes pues a contestarlas ya siendo la experta en estos temas de nutrición. Muy ¿Cómo ves, bien, adelante, doctora? fabuloso. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera, ¿sale? Que es, ¿cuáles son los problemas a largo plazo en pacientes que presentan sobrepeso u obesidad? Ok, bueno, pues sabemos que el sobrepeso y principalmente la obesidad, que bueno, están relacionadas al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿no? La ganancia de peso, pues también nos pone en riesgo de desarrollar hipertensión, hígado graso. Entonces, son condiciones que desafortunadamente yo siempre lo veo desde un punto de vista como paciente y digo, pues es que a lo mejor empezar a guardar grasa en el hígado pues no duele, ¿no? Que se te eleven los niveles de glucosa, pues tampoco pues nos genera algún malestar. Entonces son enfermedades crónicas que van generando daños gradualmente y que como el paciente no lo detecta como un dolor, por ejemplo, como cuando te Exacto. fracturas y hay un dolor, una situación de inflamación aguda importante que no te deja ni dormir ni caminar. Entonces, la gente tarda en buscar ayuda para poder atender este tipo de problemáticas. Entonces, Sí. son enfermedades silenciosas que van ahí poco a poco generándose. Y entonces, uno de los principales riesgos pues, es el desarrollo de diabetes, ¿no? Diabetes en donde, pues, podemos perder el control de los niveles de glucosa. La glucosa se eleva en nuestra sangre y la glucosa daña a nuestras células, ¿no? La glucosa es necesaria para nuestro cerebro, para nuestros músculos, es un excelente combustible, pero en concentraciones elevadas tiende a dañar, a glicar, a dañar a nuestras proteínas y entonces ver disminuida su función y eso pues va a traer como consecuencia el mismo daño a las células beta del páncreas, va a generar daño pues en las proteínas de unión, en el sistema nervioso, en el endotelio vascular, en la membrana de filtración del riñón y entonces esto pues va a ir generándose poco a poco y cuando pues desafortunadamente ya tenemos síntomas es porque ya hubo un daño que se fue generando durante muchísimo tiempo, Qué igual que la interesante, hipertensión. ¿verdad? Igual que la Sí. hipertensión, que también es una complicación, ¿verdad? A largo plazo de estas dos patologías, ¿no? Y ahorita tan importante con
que vemos, ¿no? A los pacientes que se complican con mayor facilidad con esta pandemia, Exactamente. son estos pacientes. Claro, porque además el paciente con obesidad, mientras mayor cantidad de tejido adiposo tengamos, principalmente en el área central, en el área abdominal, pues estamos generando la grasita que está alrededor de nuestros intestinos, que está en la zona pues, visceral. Es una grasa que es proinflamatoria. Entonces, la obesidad, y de hecho de ahí viene también una de las situaciones por las cuales el paciente con obesidad tiende a complicarse más en enfermedades, en la enfermedad por coronavirus, en la infección por coronavirus, pues es que vivimos bajo esa condición en una situación inflamatoria, proinflamatoria crónica. Y eso pues genera o favorece pues que se pudiera dar la tormenta de citocinas, que es lo que complica el cuadro no infeccioso y que puede derivarse hacia la neumonía. Entonces, cuando nosotros mantenemos un peso, una alimentación saludable, tenemos menor cantidad de grasa visceral en la región abdominal, pues nuestro estado inflamatorio es más bajo. Y entonces también digamos que es una forma pues protectora de riesgo cardiovascular, protectora de diabetes, enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión y otras complicaciones degenerativas. Así es, qué interesante. Justamente hemos estado hablando con los alumnos, en este caso con la pandemia, de esta situación que de repente los pacientes pues no creían, ¿no? En el coronavirus y de esta población. Sí. Entonces, por ahí la siguiente pregunta es si cree que la educación en nuestro país, o hace falta más bien en la educación nutricional en nuestro país desde niños, por ejemplo. Ujú. Pues fíjate que para empezar en México, la nutrición es realmente como carrera, la nutrición tiene muy poquitos años. Estamos hablando de 30, 35 años, a diferencia pues de otras carreras como la medicina, la ingeniería, que tienen muchísimos años en México como licenciaturas. Pues la verdad es que la nutrición en México está bebé, ¿no? Es una carrera bebé y desafortunadamente inició como una carrera muy técnica. ¿No? Una carrera en donde pues era básicamente, ok, necesitas 2,000 calorías, te hago un déficit, ahora te voy a dar una dieta de 1,200, de 1,300 y con ese déficit tú vas a bajar de peso. Pues realmente sin tanta evidencia científica, la evidencia científica se ha ido generando a través de los años y han ido mejorando muchísimas cuestiones. A mí me da mucha risa cómo hay memes, ¿no? Al respecto de la nutrición y de cómo ha ido evolucionando, que primero las grasas son las malas y ahora pues sabes que siempre sí puedes comer grasas, pero si comes grasas ya no comas grasa. Toda esta información que ha ido surgiendo ha generado que pues ahora ya tengamos más evidencia para poder dar mejores recomendaciones dietéticas, ¿no? Entonces, en primer lugar, como la nutrición como tal, ¿no? La nutrición como tal es una carrera bebé, es una carrera que está apenas tomando auge. Ahorita ya se escucha a la gente que dice, híjole, ya subí de peso, voy a ir al nutriólogo. O sea, ya empiezan como a ver a la nutrición de una manera diferente, ¿no? Ya empiezan a ver también, por ejemplo, que la nutrición no nada más es para bajar de peso, sino que también, pues la nutrición nos va a apoyar en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Que, por ejemplo, cómo alimentarnos para mejorar nuestras defensas, cómo alimentarnos para mejorar a lo mejor hasta nuestras funciones cognitivas, para rendir mejor en el trabajo, en la escuela, etcétera, para perder peso, para ganar masa muscular. Poco a poco ya empieza a haber más interés por la cuestión de la nutrición, y también está pasando la nutrición de ser pues un área muy técnica de dietista, como antes se manejaba muy dietista, ahora ya ser un área pues integrada parte de la medicina. Desafortunadamente, el área de la medicina carece también de una formación, pues en el área de la nutrición, ¿no? O sea, el paciente que llega con el médico general, el cual no ha tenido a lo mejor esta instrucción para cómo recomendar, hacer una buena recomendación al paciente para perder peso, pues también puede hacer que la recomendación se quede en el aire, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si yo le digo a un paciente, bájele a las grasas, el hecho de bájele a las grasas o bájele al azúcar, bájele al pan, realmente es una instrucción que entra por aquí y sale por acá. O sea, realmente no hay, y más si lo dejo abierto, si no lo dejo por escrito, si no doy indicaciones muy precisas, el paciente
pues tengo que bajar de peso, tengo que ponerme a dieta, pero como el paciente no sabe cómo hacerlo, ni sabe con qué profesional asistir, pues entonces creo que también ahí tenemos una problemática de cómo empezar a direccionar a nuestros pacientes, ¿no? Si tú como médico lo recibes y sabes que tiene un problema cardiometabólico y que le vas a dar su fármaco, pero yo siempre les digo, ¿no? Si el principal, digamos que precursor para la producción de grasas, colesterol y triglicéridos son los azúcares, es la glucosa, a pesar de que a pesar de que tú le des el fármaco, sí todavía tenemos, le seguimos alimentando al hígado para que con glucosa, para que esté fabricando grasas, pues entonces tenemos ahí una competencia metabólica, ¿no? Entre que tienes a la enzima inhibida por el fármaco, pero de todos modos le sigues mandando todos los sustratos para que puedas fabricar grasa. Entonces, incluso hay pacientes que son tratados solamente con dieta, bajándoles, regulándoles el aporte de nutrientes y mejoran muchísimo sus perfiles de lípidos, ¿no? Solamente con la dieta sin la necesidad de utilizar un fármaco. Cuando los niveles, pues obviamente, cuando uno los analiza y considera que está dentro de parámetros que se pueden manejar solamente con dieta, ¿no? Y si el paciente acepta y se comprometa, genera muy buenos resultados en cuestión de 1 o 2 meses, ¿no? Solamente el tratamiento. Entonces, te das cuenta, la medicina también carece de esta parte del apoyo nutrimental, la nutrición como que le falta un poquito más de empuje para también tener ese soporte científico en todos los profesionales del área de la nutrición. Y la situación además de la educación en México, de la misma gente que también se va con ideas, ¿no? En redes sociales, mucha información de que haz la dieta keto, que haz esta cosa, que tómate tal suplemento, que el Herbalife, que lo que sea. Toda esa información por la cual la gente también se deja llevar, que desafortunadamente, pues si no es supervisada por un profesional de la salud especializado, puede traer efectos, pues, adversos a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que también nos hace falta más educación para aprender a leer etiquetas, para aprender a leer pues, la información nutrimental que viene en los alimentos por normativa. Y bueno, pues la otra situación también sería que actualmente ya incorporaron en las escuelas básicas, acaban de incorporar una materia que se llama vida saludable, que por lo que yo observo, por lo que he leído, por ejemplo, escucho a mi hijo, que mi hijo tiene 8 años, de repente, ay mamá, voy a hacer una torta inteligente, ¿no? Y entonces les enseñan que el ingrediente, no sé, el pollo tiene proteína y que la cebolla tiene tal vitamina y que la lechuga, y entonces te empiezan a explicar algunos detalles y le dicen, tienes que comer esto porque esto nutre a tu cerebro, porque nutre a tus músculos, porque aquello. Entonces, hay ahí ya una semillita que al menos yo veo en casa, ¿no? Que se está ahí sembrando y que los niños están muy interesados y de repente ya empiezan, yo los escucho, empiezan a platicar y no, sí, entonces creo que este es eso junto con el etiquetado, que bueno, pues esto, como dicen, ¿no? Sigo comiendo igual, pero ahora con culpa, Exacto. porque ya sé que salto en sodio, que salto en grasas, etcétera, pues sigo comiendo igual, pero bueno, entonces yo creo que siempre los cambios tienen que ir acompañados de una correcta instrucción, ¿no? O sea, como te digo, o sea, si yo le digo al paciente, bájale a las grasas, pues, ¿qué es bájale? ¿No? Si yo le digo, bájale al refresco, ok, pues, ahí como que es un poquito más claro, pero hay instrucciones que sí necesitamos que sean más precisas, más estructuradas, para que el paciente las pueda seguir y pueda realmente tener beneficios. Muy bien. Y la verdad es que es súper interesante lo que comenta, doctora, porque, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que nunca vimos la materia de nutrición, ¿no? Exacto, antes del Entonces, 2010 no no existía la materia existía. de nutrición en la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿sí? Entonces, hasta ahorita estas nuevas generaciones que empiezan, ¿no? A tomar esta parte de la nutrición, pero todavía en nuestra generación, pues no se llevaba a cabo esta materia. Y la verdad es que a lo mejor lo que veíamos por algún curso y estas cuestiones, pero son cuestiones que a lo mejor también nos causan un poco más de problema porque nunca lo vimos, ¿no? Y qué bueno que en esta parte en los niños, ¿no? Que también por ahí había escuchado que por toda esta situación ya se iban a tomar cartas en el asunto desde que los niños empezaran a aprender acerca de temas de salud, ¿no? Y un tema muy importante porque pues somos el primer país, ¿no? En obesidad. Así es. Qué Así es, interesante. y creo que bueno, pues es un primer paso que ya se está dando, en la escuela se empieza, ¿no? En las escuelas ya se empiezan a dar el hecho de haber también desde hace años restringido la venta de ciertos alimentos.
en las escuelas, ¿no? Sin embargo, todavía yo creo que hay un trecho largo porque definitivamente a veces tenemos, y yo lo escucho, ¿no? Con los pacientes, tenemos pues la idea, la gente en general que no está relacionada con el área tiene la idea de que, por ejemplo, un cereal es solo el cereal que viene en caja, ¿no? Cuando los cereales y los tubérculos son un grupo de alimentos que te van a aportar muchos nutrientes y la gente cuando le digo, te voy a incluir un cereal en el desayuno, comida y cena, ¿cómo que cereal en la comida? O sea, luego piensan que el cereal es el de cajita, ¿no? Entonces yo les explico posteriormente parte de nuestra, también de nuestro, pues sí, de la parte de la consulta es una cuestión educacional, entonces ahí se les explica que los cereales, por ejemplo, la tortilla forma parte del grupo de los cereales, ¿no? La tortilla, la papa, que forma parte de los cereales y tubérculos, la avena, los cereales, en este caso los cereales integrales, forman parte de ese grupo, ¿no? Y que no solamente me refiero al cereal azucarado que viene en cajita, ¿no? Sino que realmente es un grupo mucho más complejo y que hasta la tortilla forma parte de los cereales, ¿no? Wow, Y además te van a aportar un montón de nutrientes en lugar de aportarte azúcares. qué interesante. De verdad que es un tema que está creciendo, ¿no? Como comentas, está creciendo y actualmente no lo platicamos de repente. Hay muchas situaciones, ¿no? También de cierto tipo de dietas, ¿no? Y mejorar la cognición, ¿no? Todas estas cuestiones que también de repente llegábamos a platicar. Qué Mm. interesante. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos pasar No, hombre, muchísimo ahora tiempo, sí. ¿verdad? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿qué es la dietoterapia? Ok, la dietoterapia es una estrategia, una estructura dietética específica que te permite controlar o coadyuvar alguna condición clínica. Por ejemplo, una dietoterapia podría ser un tipo de alimentación para un paciente que presenta síndrome de intestino irritable. Entonces, la dieta, la estructura dietética que yo le voy a dar a una persona que no tiene síndrome de intestino irritable va a ser muy diferente al que le voy a dar a un paciente con síndrome de intestino irritable ya diagnosticado, ¿no? Entonces, ahí voy a tener que quitar de la dieta ciertos alimentos, voy a poner aquellos que se sabe son bien tolerables, son bien tolerados, y entonces el paciente empieza en una estructura dietética específica para disminuir un proceso inflamatorio en el intestino. Entonces, a eso me refiero con dietoterapia, una estructura dietética especializada para atacar alguna condición clínica. Por ejemplo, ¿no? Si estoy hablando de un paciente que tiene ácido úrico elevado, niveles de ácido úrico elevado, que ha presentado crisis agudas de gota, pues entonces la dietoterapia es especial para este tipo de pacientes, ¿no? La estructura ahí a lo mejor controlar aquellos, vamos a tratar de restringir ciertos alimentos que son ricos en purinas, como las carnes rojas, como los vinos, las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas no destiladas, el alcohol en general, algunas verduras que también son ricas en purinas, como los espárragos, los champiñones, las lentejas, todo ese tipo de alimentos tratamos de quitarlos en una estructura que le permita que el paciente no se desnutra, que el paciente siga recibiendo los nutrientes adecuados, pero que permita específicamente ayudar a bajar los niveles de ácido úrico. Esas son dietoterapias. Para hipertensión tenemos también dietas especializadas hiposódicas, dietas especializadas para ayudar al tratamiento farmacológico también y que con la dieta perdamos peso y además se vaya ayudando a disminuir las cifras de tensión arterial. Por ejemplo, dietoterapias especializadas para el control de peso, dietoterapias especializadas para el paciente diabético que se administra insulina, todo esto lleva una estructura muy específica a lo que le llamamos dietoterapia. Bueno, el término muy amplio, que a lo mejor solamente pensábamos que es el término para la dieta, ¿no? En específico para bajar de peso, pero pues en realidad tiene muchas indicaciones, ¿no? Así es, Y por ejemplo, depende de un la patología. paciente, perdón que te interrumpa, pero No, por ejemplo, un adelante, adelante. paciente con alguna afección ya renal, una disminución de su función renal, pues se tiene que haber un ajuste, por ejemplo, en la cantidad de proteína que el paciente tiene que estar comiendo, de acuerdo al estadio que se encuentra el paciente por su condición de disminución de la función renal. Entonces,
esa también es un tipo de dietoterapia, ¿no? Porque ya no lo tienes, por ejemplo, en el, que como una dieta para una persona que no tenga alteraciones renales, que donde tenemos de 0,8 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso, a esta persona le tienes que dar menos, porque se ha visto que disminuye la carga a nivel de la filtración del riñón y esto evita que el riñón se siga deteriorando, ¿no? Entonces, también forma parte de una dietoterapia renal. Qué interesante. De verdad que estos temas son, verdaderamente apasionantes, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Sí, no, y bueno, pero vamos a continuar con las Sí, claro. preguntas, que la siguiente es muy parecido a esta cuestión, que es ¿cuándo debo de iniciar o cuándo debo de acudir con un nutriólogo o con un médico bariatra? Okey, bueno, mira, yo creo que eso es algo que debería, digo, a lo mejor, voy a meterme gol, ¿no? Así decir: "Ay, pues, es que, pues, tú te dedicas a eso", ¿no? Pero bueno, la realidad es que nadie nos enseña a comer, nos enseñan a comer nuestros papás, ¿no? Y cuando somos chiquitos, que el niño no debe tomar refresco, pero yo he visto en los restaurantes, no veo al bueno, ahora que no hay tantos restaurantes abiertos, pero antes, ¿no? Yo me ponía a observar y al niño no, ¿cómo creen que Coca-Cola al niño? No, tráiganle un Boing de naranja o un Boing de mango, ¿no? Y entonces pues realmente eso nos habla de una ignorancia, ¿no? O sea, le están quitando el refresco porque el refresco tiene colorantes y tiene un montón de azúcar, pero le están dando un boing de mango, ¿no? Y entonces ahí pues viene un montón de azúcar, también hay colorantes, también hay espesantes y tiene exactamente el mismo impacto, ¿no? Que si el niño se tome su Coca-Cola normal o que se tome un boing de mango. Entonces, pues realmente quien nos enseña a comer es papá y mamá y nuestros hábitos dependen, fíjate que hay algo bien interesante, las, la forma como nosotros o la determinación de cómo nosotros vamos a elegir nuestros alimentos como adultos se establece durante los primeros 4 años de vida, ¿no? Entonces, si durante los primeros 4 años de vida no consumimos verduras, no consumíamos de todas las variedades de frutas, no nos hacían como, hacían hincapié en que teníamos que consumir ciertos alimentos, después, cuando llegamos a la etapa adolescente, en donde ya empezamos a tomar nuestras propias decisiones para la alimentación, pues vamos a elegir aquellos alimentos que nos generan mayor sensación de bienestar y de gusto, ¿no? Que son alimentos altos en grasa, alimentos altos en sodio, alimentos. Entonces viene el consumo de mucha comida chatarra en el periodo adolescente. Pero ¿por qué estamos en este periodo en mayor riesgo? Pues porque de niños no fuimos educados, nuestro sistema del gusto nuestro sentido del gusto no fue educado para poder detectar y probar y tomarle el gusto a ciertos alimentos, ¿no? Un bebé, por ejemplo, que que nunca se le haya dado de consumir frutas o verduras principalmente, que es como la que genera más problemas, pues obviamente a los 3 4 años jamás se va a atrever a probar un alimento, ¿no? Incluso se han reportado algunos tipos de fobias a ciertos, le llaman neofobia, el miedo que tienen los niños a consumir un nuevo alimento, porque como no saben, ven la forma, ven la textura, ¿no? Y se niegan a consumir alimentos, pero si desde bebecitos los vamos enseñando, la posibilidad, la probabilidad de que se atrevan a probar nuevos alimentos es mayor. Ahora, estadísticamente se ha visto que hay que exponer a un niño entre un niño que nunca ha probado un alimento y que no lo quiere probar, que hay que exponerlo entre 15 y 20 veces para que se atreva a probar el alimento nuevo. Imagínate. Y entonces, si mamá trabaja, papá trabaja, está a cargo de la nana, está a cargo de la abuelita, ay, no quiso comer el niño. Bueno, pues vamos a darle unas galletitas, ¿no? Pues no se puede quedar sin comer, ¿no? Entonces, mientras en casa tengamos chatarra, mientras en casa tengamos alimentos que pues, son del gusto de los niños, difícilmente van a tomar la decisión de consumir el alimento. Entonces, creo que esto, si tú no sabes qué darle de comer a tu bebé cuando ya está en el periodo de lactación, pues entonces tienes que acudir con un especialista. Si ya tienes un niño de 2, 3 años que empieza o a ganar peso o que no está ganando peso y no está ganando talla, también tendrías que acercarte a un profesional de la salud. Si eres una persona que no tiene horarios, que se la pasa comiendo en la calle, que no tiene ni idea y está ganando peso y está teniendo alteraciones gastrointestinales, también que presente fatiga, somnolencia, que realmente no sea una persona que está rindiendo laboralmente, que no está rindiendo
pues cognitivamente, pues también habría que analizar cómo nos estamos alimentando. Entonces la nutrición, yo creo que antes de que decidimos embarazarnos, pues ya deberíamos de estar también con la atención, ¿no? Qué interesante. Sí, yo creo que todos debemos entonces acudir en cierto momento al nutriólogo, porque tienes toda la razón, nadie nos enseña a comer, nos enseñan los papás y pues la verdad es que muchos papás no tenemos ni la más mínima idea, ¿no? Y yo creo Así que ahí es. vas a tener después un paciente más, ¿no? Yo me apunto ahí para que, este, pues sí, nos enseñen en realidad a comer, que es algo muy importante y que a través de aprender a comer podemos prevenir pues muchas enfermedades, ¿no? Así Y es, mejorar nuestra actividad del día al día. así es, así es. Bueno, la siguiente pregunta, fíjate que esta nos la hicieron demasiado, ¿no? ¿Qué es la dieta cetogénica o en qué consiste? Sí, es que es la de moda. Fíjate, ¿Verdad? es la de moda, pero esta dieta tiene muchísimos años. En los años 20 surgió uno de los primeros protocolos sobre la dieta cetogénica y fue utilizada inicialmente para pacientes pediátricos con epilepsia refractaria al tratamiento. Niños que se convulsionaban, se les daban tratamiento farmacológico, se les cambiaba, se les hacían cócteles de tratamiento farmacológico y no respondían, aún seguían presentando crisis. Empezaron a prescribir la dieta cetogénica, que es una dieta en donde el aporte de hidratos de carbono es muy bajo y el aporte de grasas es alto, y en algunas estructuras dietéticas puede ser normoproteico, cantidad de proteína adecuada, y algunas otras hiperproteicas, ¿no? Entonces, se daban cuenta que cuando se daba el tratamiento farmacológico más la dieta cetogénica, las crisis llegaban incluso a desaparecer en algunos casos en pacientes con este tipo de crisis que son refractarias al tratamiento. Solo que veían que estos niños pues que estaban en dieta cetogénica perdían peso, principalmente perdían adiposidad, aunque también había pérdida de masa muscular. Entonces dijeron, bueno, esto les está haciendo bajar de peso. Esto quiere decir que la dieta pudiera ser utilizada para control de peso, ¿no? Y entonces en 1970, en los 70s, 80s, surge la dieta cetogénica, resurge más bien la dieta cetogénica con un enfoque para la pérdida de peso. Y la realidad es que la dieta cetogénica fue muy criticada, fue pues muy controversial durante mucho tiempo debido a que porque una dieta saludable tiene que tener ciertas características. Tiene que ser suficiente, tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, tiene que ser inocua, no te debe de generar malestar una dieta, ¿no? Y entonces la dieta cetogénica no cumple con algunos de estas características, porque al paciente tú le quitas los carbohidratos, y al quitarle los carbohidratos de la dieta, se los quitas mediante la restricción de frutas, cereales, leche, y algunas verduras, ¿no? Entonces, le quitamos estos alimentos, obviamente eso hace que la dieta no sea variada, es una dieta que solamente puede ciertos grupos de alimentos. Y sabemos que, por ejemplo, las frutas y las verduras son una fuente muy importante de vitamina C, son una fuente muy importante pues de nutrientes, de fibra, son una fuente muy importante de vitaminas y minerales. Entonces, si tú los quitas, el paciente puede entrar en un déficit de estos nutrientes. Entonces, esta dieta cetogénica funciona para perder peso porque cuando tú quitas los azúcares de la dieta, el cuerpo tiene que echar a andar procesos, vías metabólicas, en donde tiene que utilizar combustibles alternativos. ¿Y cuáles son esos combustibles alternativos? Las grasas. Pero como el cerebro no puede usar grasas como fuente de energía, el hígado convierte a las grasas que estamos movilizando de nuestras reservas, las convierte en unas moléculas llamadas cetonas. Y las cetonas llegan al cerebro, son combustibles para el cerebro, combustibles para el corazón, son combustibles para el músculo, y entonces por eso se llama dieta cetogénica, porque movilizas grasas, esas grasas las conviertes en cetonas en el hígado, y estas cetonas son combustibles alternativos a la glucosa. Entonces, se exacerba, se acelera la pérdida de peso, la movilización de las grasas por la carencia de carbohidratos en la dieta. ¿Vale? Y entonces, sin embargo, como te decía, no es una dieta balanceada, es una estrategia que ha demostrado tener muy buenos resultados a corto y a mediano plazo. Pero a largo plazo se ha visto que sí, a largo plazo, o sea, no puede ser utilizada la dieta cetogénica como un estilo de vida, como mucha gente lo quiere manejar,
puedes utilizarlo durante un año. Las evidencias, algunos protocolos dicen que hasta un año, nuestras guías de práctica clínica nos dicen que hasta 2 años. La verdad es que yo no lo manejo más allá de 6 meses porque todas las cuestiones metabólicas que se dan durante este periodo, llega un momento en el que el cuerpo se adapta y entonces ahora nos pone en riesgo, tiene un efecto, ¿cómo decirlo? Tiene un efecto contradictorio. Inicialmente te ayuda a perder peso, te ayuda a mejorar los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, de triglicéridos, mejora las condiciones de hígado graso en las fases iniciales, mejora muchas condiciones. Sin embargo, cuando esto se lleva a cabo durante más tiempo, tiene efectos contrarios. Entonces, ya llega un momento en el que se detiene la pérdida de peso, llega un momento en el que ahora el hígado, como recibe mucha grasa de la dieta y de las reservas, pues ahora el hígado empieza a almacenar grasa. Entonces, mientras que en un principio te ayudó a metabolizar las grasas, después el hígado se empieza a infiltrar de grasa y te pone en riesgo de desarrollar hígado graso. Entonces, tiene un efecto contrario a largo plazo comparado con los efectos que tienes a corto plazo y la gente no lo sabe, ¿no? Y lo quiere llevar como un estilo de vida. Ahora, como restringe ciertos nutrientes, vitaminas, imagínate en esos tiempos de pandemia en donde alguien te diga o tú leas o busques en internet y quieras hacer dieta cetogénica y te quitas frutas y verduras, te estás quitando la vitamina C, que es muy importante para la producción de leucocitos, células inmunológicas. Y entonces en cuestión de 4 semanas, de 4 a 5 semanas en donde tú no consumas vitamina C, pues viene una depresión de los leucocitos que pueden ser clínicamente ya evaluados en la química, en la biometría hemática, ¿no? Entonces, si vas a hacer una dieta cetogénica, tiene que ser una dieta que deba de ser controlada, que deba de ser supervisada, prescrita por un profesional de la salud que esté capacitado en la prescripción de este tipo de dietas. Tiene que haber un seguimiento y sobre todo tiene que haber un proceso de transición. Una vez que tú ya perdiste peso, mejoraste tus indicadores cardiometabólicos, ya tuviste todos los beneficios de la dieta cetogénica, tienes que regresar a la dieta glucolítica, la dieta balanceada, ¿sí? Porque de lo contrario, pues van a empezar vamos a tener otras complicaciones, ¿no? Otra situación es que muchos pacientes a los cuales algunos profesionales de la salud les prescriben dieta cetogénica no los suplementan, o sea, no les prescriben una suplementación. Y la dieta cetogénica, al quitarte ciertos alimentos de la dieta, forzosamente tiene que haber una suplementación. Te quitan frutas, verduras, cereales, te tienen que suplementar con vitamina C, te tienen que suplementar con vitamina E, te tienen que suplementar con ácidos grasos esenciales, con antioxidantes. Todo esto tiene que ir con electrolitos, porque otra de las condiciones que se presenta en la dieta cetogénica es que el músculo moviliza sus reservas de glucógeno, que es este carbohidrato que es un combustible de reserva para el músculo. Entonces, cuando movilizamos este glucógeno, no nada más se moviliza el glucógeno, sino que también se moviliza agua y electrolitos. Entonces, un paciente que esté en dieta cetogénica puede entrar en un estado de deshidratación, puede entrar en un estado de desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, necesitamos también una correcta suplementación de electrolitos para que el paciente no se descompense, ¿no? Entonces, vean cómo no es como tan sencillo, me meto a internet, busco dieta keto, la bajo, compro el suplemento, etcétera. Y que bueno, que realmente puede ser muy peligrosa si no se lleva a cabo, si no se supervisa y si no se prescribe de manera adecuada. No todos los pacientes son candidatos a dieta cetogénica, eso es otra cosa. Todo el mundo cree que la puede llevar a cabo cuando la realidad es que existen indicaciones precisas para qué pacientes sí pueden llevar a cabo y qué pacientes definitivamente no son candidatos a la dieta cetogénica. Oh, qué interesante, de verdad. Y yo creo que lo importante aquí, como comentas, doctora, que tienen que acudir con el personal capacitado para que indique esta dieta, ¿no? Y no dejarlo así como vemos de repente en diferentes sitios, ¿no? En la web o en diferentes páginas que comentan cómo realizarla, pero en realidad pues no se lleva a cabo una buen apego y ni siquiera pues tienen una buena dieta adecuada, ¿no? Para que sea como tal bien supervisada, más bien. Exacto, y sobre todo, o sea, imagínate un paciente con una insuficiencia renal que quiera hacer dieta cetogénica y que además se le ocurra agarrar de internet una dieta cetogénica hiperproteica, que también las hay, ¿no? Que te Ujú. dicen, come carnitas la cantidad que quieras, come barbacoa hasta medio kilo, come, ¿no? Y bajan de peso, pero imagínate el hecho de estar metabolizando 300, 400 gramos de proteína diaria en un paciente con alguna alteración renal,
pues vamos a darle en la torre al pobre riñoncito, ¿no? Ujú. Sí, es que interesante, de verdad que este tema es muy interesante. Y bueno, la última pregunta que nos Mm. dicen por aquí, existen diferentes aplicaciones que nos ayudan a determinar las porciones, ¿no? De acuerdo al peso que tiene cada paciente y sus características. Nos preguntan, ¿este tipo de aplicaciones es confiable? Mira, yo creo que hay aplicaciones que tienen muy buena calidad, sin embargo, se basan en fórmulas estandarizadas. O sea, nosotros también cuando hacemos los cálculos dietéticos también tenemos nuestras fórmulas estandarizadas, pero nosotros decidimos qué fórmula vamos a utilizar. O sea, si es un paciente que está en normopeso, utilizo una fórmula. Si es un paciente que es con obesidad, utilizo otra fórmula. Si es un niño, utilizo otra fórmula. Si es un adulto mayor. Entonces, nosotros tenemos como el criterio de decir, ok, este paciente tiene tales características y entonces voy a hacer el cálculo energético con tal fórmula, ¿no? La mayoría de estas aplicaciones utilizan fórmulas, una sola fórmula para todos los usuarios. Y entonces te dicen, ah, ok, mete tu peso, pones tu talla, tu edad, o si eres hombre, si eres mujer, si es actividad física, que te dedicas, muchos detalles ahí que te van pidiendo como si fuera una mini historia clínica, ¿no? Y entonces te van ahí pidiendo algunos datos, si padeces hipertensión, si padeces diabetes, esos serían los más complejos, porque los básicos nada más con peso, talla y edad, con eso es suficiente. Y entonces te hace un cálculo y te dice, ¿cuáles son tus objetivos? No, pues yo quiero bajar 5 kilos. Ah, ok. Y entonces te genera un déficit energético y tú vas llenando, es como un diario, tú vas poniéndole todo lo que te vas comiendo al día y entonces te va haciendo el cálculo de cuánta energía vas consumiendo y al final si lograste cumplir con tu déficit o te pasaste. Ahora, también los porcentajes de grasa, de proteínas y de lípidos pues en algunas aplicaciones tú las puedes modificar y en algunas otras ya vienen como estandarizadas. Entonces, si tú vas a modificar tus porcentajes de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, es porque quiero pensar que tienes noción de por qué vas a bajar los carbohidratos o por qué vas a subir las grasas o por qué o cuánta proteína te vas a dejar para tu dieta, ¿no? Yo creo que el uso de estas aplicaciones involucra un conocimiento previo de al menos si voy a bajarle a los carbohidratos, ¿por qué los voy a bajar? ¿A cuánto los voy a bajar? Si voy a dejar la proteína en tanto, ¿por qué la estoy dejando en eso? ¿No? Yo creo que lo ideal siempre va a ser como el acompañamiento. Sin embargo, no descarto el uso de aplicaciones. Tengo pacientes que después, ya cuando se vuelven un poquito más independientes, una vez que uno les prescribe y ellos se vuelven más independientes, empiezan a utilizar este tipo de estrategias y les funciona. Pero previo a eso, pues sí tuvieron como una directriz inicial, ¿no? En donde se les dijo, ok, mira, vamos a hacer una dieta de bajo aporte de hidratos de carbono de un 40%, porque tu condición, tú tienes un riesgo de desarrollar diabetes, entonces vamos a bajar tu riesgo, entonces te voy a poner tanto de carbohidratos, no te voy a llevar a una dieta cetogénica o te voy a llevar depende del paciente, ¿no? Pero entonces es como, yo siento que utilizar ese tipo de aplicaciones es como decir, pues me voy a hacer mi propia dieta, como cuando yo iba en la preparatoria que me hice por primera vez una dieta, porque tenía obesidad, ¿no? Cuando era adolescente. Entonces, imagínate, yo me alimentaba de puro mango, me encantaba el mango y me comía, desayunaba un mango, me comía un mango y desayunaba un mango, ¿no? Y cero proteína, y de proteína me comía así nada. Entonces, o sea, bajé de peso, pues sí bajé de peso, perdí un montón de masa muscular, me sentía muy mal, me dolía la cabeza, me mareaba, era una cosa terrible porque sí bajé de peso, pero ¿qué pasó? Obviamente tuve descompensaciones de otra índole. Entonces, para que nos demos idea de que, pues sí, podemos utilizarlas, pero yo creo que sí valdría la pena la orientación de, en tu condición en específica, cuál es la proporción de nutrientes, cuáles son las calorías, el déficit que te conviene a ti por tu actividad física, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que empiece en esta pérdida de peso y aparte se ponga a hacer ejercicio y se restrinja la dieta porque considera que comer 800 calorías es suficiente, pues le puede dar una crisis hipoglucémica. Entonces, yo creo que siempre tiene que haber el expertise de un profesional de la salud que lo apoye y lo asesore en este camino. Wow, muy interesante. Yo creo que, como nos comenta doctora, sí tenemos, ¿no? Que tener siempre pues sí, una guía, ¿no? Que en este caso, pues es el especialista en estos temas. Pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche, ¿no? Que porque ya estos videos salen en la nochecita.
Y yo creo que les va a servir mucho tanto a nuestros pacientes como a nuestros alumnos, ¿no? Que se van con una idea un poco más amplia y después a lo mejor podemos hablar de algunos otros temas, ¿no? Porque este tema ahora sí que de la nutrición es muy grande Muy y, amplio, sí. y muy amplio y yo creo que nos puede ayudar bastante en dudas. Yo creo que sobre todo que este canal está como más guiado hacia los pacientes, hacia que vayan conociendo un poquito más o tengan una idea un poco más amplia de temas médicos, ¿no? Y que pues les ayude a generar sus objetivos. Y pues bueno, doctora, muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿dónde la podemos encontrar? También coordina un diplomado en bariatría clínica, entonces no sé si por ahí pueda comentarnos estas cuestiones. Ay, sí, muchas gracias. Pues sí, mira, en la Escuela de Medicina Saint Luke, ahí, pues impartimos el diplomado en bariatría clínica. Está enfocado para nutriólogos y médicos. Pues el objetivo es aprender a dar dietoterapia para farmacoterapia, dietoterapia y suplementación para el paciente portador de obesidad, sobrepeso u obesidad. Y bueno, pues también la parte clínica que manejo, por el momento todas las consultas las estoy manejando en línea, que curiosamente ha dado muy buenos resultados con los pacientes. A pesar de que estamos a distancia, yo inicié muy escéptica con las consultas a distancia, pero pues han generado muy buenos resultados a través de videollamada, como lo estamos haciendo también en este medio. Y pues muy bien, si alguien está interesado en una dietoterapia especializada o para control de peso, o simplemente para aprender a comer adecuadamente, pues con todo gusto, a distancia nos podemos ver. Mi teléfono es el 55 72 90 07 69 y con gusto los vemos. Ahí se los ponemos, ¿no? También para que puedan entrar en contacto con usted, doctora. Y pues muchísimas gracias, aplausos y es un gusto iniciar con usted estas entrevistas. No, al Gracias, contrario, muchas gracias por la invitación. gracias.